Unos minutos con Dios. Unos minutos con Dios te cambiará la vida. Con el hermano Juan Carlos León. Muy buenos días, Dios te bendiga, Dios te guarde. Le doy gracias a Dios porque nos da la oportunidad de que tengamos esta mañana y este tiempo de compartir la palabra de Dios. Quiero bendecir tu vida hoy con una palabra que Dios colocó en mi corazón, que sé que va a ser de mucha bendición, así como lo fue para mí. Así que quiero en este día leer para ti en primer libro de Samuel, capítulo 17, desde el versículo 31 en adelante. Dice: fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y David dijo a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Qué maravillosa es esta palabra, porque es una palabra que de pronto muchos de nosotros ya conocemos. Es una palabra donde ya nosotros conocemos la historia acerca de aquel joven llamado David que pudo vencer a un gigante. Pero hay aspectos importantes de los cuales Dios quiere hablarnos en esta mañana que va a ser de mucha bendición para nosotros. ¿Te has encontrado alguna vez con personas que cuando tú les preguntas cómo estás, ellos te dicen en la lucha? Y todas las veces que tú le preguntas, ellos te dicen la misma respuesta: no, ahí en la lucha, estamos en la lucha. Y ¿sabes algo? Esta palabra o esta expresión representa una lucha constante en la vida. Hay una lucha normal que tenemos que vivir cada uno de nosotros. Pero la pregunta que yo me hacía meditando con el Espíritu Santo es: ¿y cuándo van a vencer esas luchas? Hay personas que tú le preguntas cómo estás y ellos te contestan: estoy muy bien, avanzando. Es la manera en la que representamos que ya hemos estado atravesando por las mismas luchas, por las mismas dificultades, pero que ya tenemos la confianza de que somos más que vencedores. Y aquí la palabra de Dios nos está mostrando algo bien interesante. Y lo que el Espíritu Santo quiere hablar a nuestro corazón en este día es: tienes que vencer tus luchas, tienes que pelear tus batallas. Aquí encontramos a David, un joven que de pronto vivía circunstancias bastante difíciles como se vive en cada hogar. Pero David tenía una situación, y era que David había sido enviado por su padre a donde estaban sus hermanos que habían sido convocados para enfrentarse en la batalla contra los filisteos. Pero David fue enviado por su padre sin saber que él se tenía que enfrentar a ese gigante Goliat. Y cuando David llega a aquel lugar, lo primero que se encuentra son las palabras de aquel gigante que estaba atemorizando al ejército del pueblo de Dios, al ejército hebreo. Y David, como era un hombre de guerra, como era un hombre que estaba siendo procesado en el desierto, él sabía que el Dios que lo había librado de aquel león, de aquellos osos en el monte, cuidando las ovejas de su padre, él sabía que lo podría librar de aquel filisteo. Entonces, continuando con la narración de la escena, David empieza a preguntar, y su hermano Eliab se da cuenta de que él estaba preguntando qué le darían a aquel hombre que derrotaría a aquel gigante, y lo regaña y le dice: yo sabía que tú habías venido a ver la guerra. Y David le dice: pero yo qué he dicho, no he dicho nada malo, y se apartó de allí. Una de las cosas importantes que yo puedo ver aquí es que vas a encontrar siempre personas que te van a querer detener, enfrentar las batallas de tu vida. Y hay batallas que tú tienes que luchar solo, porque las primeras batallas, o lo que representa Goliat en este pasaje, primero no es una batalla física, sino una batalla espiritual.
Una batalla donde David se enfrentó a lo que todos estaban atemorizados. Se enfrentó primero al temor. Y el temor tenía paralizado a todo el ejército hebreo a causa de la voz de aquel hombre llamado Goliat. Pero David sabía que un día un león se había tomado una oveja de la manada y él se fue detrás del león para quitarla de su boca. Y si el león se enfrentaba contra él, él se daba cuenta que tenía una presencia de Dios especial. Porque si nosotros nos colocamos a mirar, realmente esto no sería posible en este tiempo. Nadie se puede enfrentar a un león y pueda salir vivo o pueda salir bien librado. Pero David sabía que tenía un Dios que lo respaldaba, un Dios que lo ayudó a matar al león, a matar el oso o a ahuyentar el oso en el desierto donde cuidaba las ovejas de su padre. Y cuando Saúl escuchó todo esto, mandó a llamar a David, y David hizo su carta de presentación diciéndole que él cuidaba las ovejas y que no había nada que podía robarse ninguna de las ovejas de su padre. Y ¿sabes algo? Esto me muestra a mí que David estaba realmente interesado en derrotar aquello que todos los demás no podían derrotar, y era derrotar al temor. El temor paraliza. Tenía paralizado a todo un ejército, y muchos de nosotros estamos siendo paralizados por el temor. Y les puedo confesar que ha sido una de las más grandes luchas que he tenido en mi vida. Cuando comencé con este proyecto de unos minutos con Dios, el Señor me había hablado de manera insistente. La primera vez que yo vi el mensaje de unos minutos con Dios te cambiará la vida, yo estaba bañándome, y cuando yo me estaba bañando cerré mis ojos y vi la imagen que decía: unos minutos con Dios te cambiará la vida. Yo no entendía qué era lo que estaba pasando, pero Dios me estaba hablando y no podía entender. Y después escucho literalmente la voz del Espíritu Santo que me da la frase indicada para poder comenzar estos videos de unos minutos con Dios. El Espíritu Santo me estaba mostrando, me estaba diciendo que tenía que predicar por las redes, que tenía que hablar por las redes sociales. Y es uno de los llamados que Dios me hizo a mí en este tiempo, que hizo a mí, a mi esposo, a mi familia, que predicáramos por las redes sociales. Y el Señor me regaló en palabras la introducción, no solamente de los videos que tú lo escuchas cada vez que comienza unos minutos con Dios, sino que también me regaló la entrada de todos los videos en ese tiempo. Ya gracias a Dios estamos por cumplir 2 años de estar compartiendo la palabra de Dios por las redes sociales, y quiero agradecerte a ti que me estás siguiendo y que estás compartiendo estos videos a muchas personas, que estás compartiendo todo el contenido de unos minutos con Dios, porque a través del tiempo el Señor nos ha demostrado que a través de las redes sociales podemos alcanzar a muchísimas personas, aunque estemos en el mismo lugar. Hay personas que se conectan desde otros países. Hemos tenido la noticia que se conectan de Panamá, que se conectan de Chile, que se conectan de Ecuador, y se conectan aún de Alemania, de España. Se conectan muchas personas con nosotros a escuchar este devocional de unos minutos con Dios. Pero ¿qué sucedió después? Que ya el Señor me había regalado el nombre del canal, ya el Señor me había regalado la introducción de los videos, me había regalado la introducción en la manera en que yo tenía que expresarme para comenzar los videos. Pero pasaba algo, había temor por comenzar. El Señor me había hablado a mí desde el mes de mayo, y yo le había comentado a mi esposa que quería hacer unos devocionales diarios a través del canal. Entonces le había comentado lo que me había sucedido, pero pasaba algo, había mucho temor, no sabía cómo comenzar, no sabía cuándo empezar, y colocaba una excusa y colocaba otra excusa. No, este mes no, y pasó el mes de junio y pasó el mes de julio y todavía no había podido comenzar. Y le doy gracias a Dios por amistades verdaderas, por grandes amigos que oraban por mí y que le había comentado este proyecto, y uno de ellos me decía: pero ¿cuándo vas a comenzar? Colócale fecha de comienzo. Entonces le dije: bueno, voy a comenzar. Eso fue a principios de agosto, exactamente. Y cuando él me dijo colócale fecha, yo le dije: bueno, voy a lanzar el primer video, lo voy a lanzar el último viernes del mes de septiembre. Imagínense ustedes, todavía habían pasado otro mes más para poderlo hacer. Y se estaba acercando la fecha,
y yo sentía mucho temor todavía. Señor, porque realmente no he sido una persona que no me gusta andar tomándome fotos, que me gusta de pronto estar en las redes sociales montando todas las cosas. No, yo no era de esas personas, pero Dios me estaba haciendo un llamado. Pero ¿sabes algo? Después de esto, se estaba acercando la fecha y sentía temor en mi corazón. Pero algo dentro de mí me decía, hazlo, comienza, avanza. Y cada vez que oraba con mi amigo, que de pronto si no lo has escuchado, es la entrevista de experiencias sobrenaturales con el pastor y profeta Rafael Magdaniel. Y sabe, él me decía, avanza, sigue, comienza, que eso va a ser de mucha bendición. Y ¿sabes algo? Sentía temor en mi corazón. El temor me tenía paralizado. Pero sabes, una noche, después de orar, una madrugada, después de orar, me acosté y un ángel, yo creo que se lo he contado en varias ocasiones, y un ángel se me sentó en la silla que tenía al lado de la cama y me dijo, Juan, el Señor dice que inicies. No tenía nada, nada más tenía, lo que tenía a la mano era un celular. No tenía soporte para celular, no tenía iluminación, no tenía nada, pero tenía que comenzar. Llegó el día, llegó la fecha. Ese día me pasé prácticamente entre las 10 de la noche hasta las 2 de la mañana haciendo el video, equivocación tras equivocación y dándole. Tenía el mensaje preparado, pero había temor. Una y otra vez me equivocaba y después hacer toda esta cantidad de cosas. ¿Y por qué te cuento todo esto? Porque el temor paraliza. Pero ¿sabes algo? El día que comencé, ya al tiempo de hoy entiendo que derroté al temor. Y la invitación del Espíritu Santo para ti es: derrota el miedo y el temor en tu vida y podrás avanzar y alcanzar todas las metas que tú te has propuesto en Dios. David le tocó primero enfrentar a Goliat, enfrentar el temor en su corazón, lo que estaba paralizando a los demás, porque lo único que te detiene del propósito de Dios es el miedo. Lo único que te detiene a que puedas compartir la palabra de Dios es el miedo. Lo único que te detiene para alcanzar lo que Dios te ha dado para alcanzar es el temor, porque el temor te está paralizando. Pero hoy vengo a decirte de parte del Señor: inicia, avanza, derrota esos gigantes en el nombre de Jesús. Y sabes algo, muchos de ustedes han estado luchando solos, pero hoy te digo lo que el Señor le dijo a Zorobabel: ya has tenido estrategias, tienes un ejército, lo tienes todo, pero solamente necesitas a mi Espíritu. Y hoy te digo, solamente necesitas al Espíritu Santo para poderte levantar y derrotar a ese Goliat llamado temor. Y dice la palabra de Dios que David cogió y se levantó y utilizó las armas que Dios le había entregado, porque para tú poder derrotar al temor no necesitas otra cosa sino lo que Dios te ha colocado en tu mano. Pero si lo que tú tienes en tu mano no te ayuda a avanzar, necesita el ingrediente principal, al Espíritu Santo de Dios, de lo cual la palabra de Dios nos ha dicho a nosotros que Él es nuestro ayudador y que estará con nosotros siempre, que nos ayudaría en todas las cosas. Pero ¿sabes algo? Tú vas a vencer. Tienes que enfrentar esa batalla. Cuando tú enfrentes el temor, cuando tú enfrentes la frustración, cuando tú enfrentes el gigante que está interno dentro de ti y lo venzas, entonces te darás cuenta que el temor no te va a paralizar, que la frustración no te va a detener, que de pronto al estar luchando y no has alcanzado algunas cosas, no van a ser obstáculo a lo que Dios ha dicho acerca de ti. Da el primer paso a la línea de la batalla y enfrenta el temor, así como hizo David. Dice la palabra que él salió corriendo y se puso de primero en la línea de batalla, porque él sabía que tenía el respaldo de Dios. Tenía una fuerza sobrenatural que podía derrotar gigantes, que podía derrotar leones y osos, y también iba a poder derrotar al gigante. Y cuando dice la palabra que él lanzó la piedra, ¿sabes quién dirigió esa piedra? Esa piedra la dirigió el Espíritu Santo. Y cuando esa piedra pega en la frente del gigante, inmediatamente David derrotó y le cortó la cabeza al temor. ¿Sabes por qué? Porque el Señor, antes de enfrentarte o de colocarte en batalla física, primero te colocará en batallas espirituales, en batallas internas. Y si tú las sabes derrotar y si tú las sabes vencer, entonces toda dificultad
que se presente físicamente, también la vas a derrotar y vas a vencer en el nombre de Jesús. Pelea tus batallas. ¿Sabe quién enfrentó batallas? Jesucristo. Aquí estuvo en la tierra. Tenía que enfrentar la batalla más grande. Era entregar su vida por personas como tú y como yo, que un día le fallamos y que aún de pronto muy más adelante le podríamos fallar. Y sin embargo, Él fue capaz de entregar su vida y de ganar esa batalla en la cruz por ti y por mí, para que tuviéramos salvación, para que tuviéramos vida y para que fuésemos enriquecidos con medio de su pobreza. ¿Sabes algo? En este día quiero decirte que se hace necesario que tú conozcas a Jesucristo, el Hijo de Dios. Dice la palabra del Señor que todo aquel que cree en Él, que cree en su nombre, inmediatamente se convierte en hijo de Dios. Dios le da el derecho, le da la potestad de ser llamado hijo de Dios. Así que en este día quiero invitarte a que hagamos esta oración y que repitas estas palabras después de mí. Señor Jesús, te doy gracias porque me amaste tanto y entregaste tu vida por mí en la cruz. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que me he equivocado muchísimas veces, pero hoy he venido a pedirte perdón. Perdóname, Señor Jesús. Señor Jesús, yo creo en ti. Te abro mi corazón, te acepto y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás. Amén y amén. Ahora yo quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Sé, Señor, que muchos han estado peleando estas batallas y han intentado, Señor, hacerlo solos. Pero tu palabra dice que lo único que necesitamos, Señor, es a tu Santo Espíritu. Cuando nuestras estrategias terminan, acaban, no funcionan, tu Santo Espíritu nos hará más que vencedores. Nos hará vencedores cada día, cada instante de nuestra vida. Espíritu Santo, danos la fuerza para poder continuar y para seguir adelante, sabiendo que de tu mano nadie nos podrá arrebatar y seremos más que vencedores en Cristo Jesús. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque en este día nos dará la fortaleza necesaria para afrontar cada situación que se nos ha de presentar en este día. Te damos muchas gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y recuerda que unos minutos con Dios te pueden cambiar la vida. Y termina Unos Minutos con Dios. Síguenos en nuestras redes sociales.